En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy continuamos con el segundo domingo después de Pentecostés, y así continuaremos con este tiempo de Pentecostés hasta el primero de Adviento. Y les queremos recordar que a la entrada de la iglesia está este hombre vendiendo artículos religiosos de Tierra Santa. La epístola y el evangelio del domingo pues no requerirían mayor explicación, puesto que es algo simple de entender, especialmente la epístola. Entonces voy a decir unas palabras que por lo general ya todos sabemos, pero que tenemos la tendencia a que se nos olviden, porque como ustedes saben, vivimos en este país y venimos a este país solo a preocuparnos de nosotros mismos. ¿Sí? Buscamos nuestro trabajo, nuestras cosas, nuestro dinero, ¿verdad? Nos olvidamos de los demás, especialmente de los que nos necesitan, de los pobres, porque los pobres aquí casi nunca los vemos. Bueno, en la oficina los vemos muy seguido, ¿verdad? Pero ustedes no tienen idea de lo que allí pasamos. Que hay pobres de todos. Sí. Entonces no se imaginan lo que significa que alguien venga a quererse quitar la vida en la oficina. ¿Sí? Tenemos que estar llamando a la policía cada rato. Entonces, hemos de entender que la religión cristiana está basada en este doble amor a Dios y al prójimo. Y la caridad o el amor, pues es esta virtud que nos da la habilidad o la facilidad para amar a Dios y a los demás por amor a Dios. ¿Y por qué hemos de amar a Dios? Bueno, en primer lugar porque es amable, es decir, digno de ser amado, teniendo Él toda bondad, toda sabiduría, toda perfección. ¿Sí? Entonces, lo amamos por eso, porque es digno de ser amado, y eso es lo que nuestras almas buscan. Cuando ustedes aman algo, lo aman porque lo consideran bueno. ¿Sí? Segundo lugar, porque nuestro Creador, nuestro Padre, de quien dependen todos los acontecimientos de nuestra vida. ¿Y cómo lo hemos de amar? Pues lo hemos de amar sobre todas las cosas. ¿Qué significa eso? Cumplir su voluntad, sus mandamientos, en vez de hacerle tanto caso a nuestros caprichos, o a nuestra voluntad, a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Eso es la caridad para con Dios. La caridad llega con la gracia, se pierde con el pecado. Aunque la fe y la esperanza permanezcan aún después del pecado, la caridad se pierde con el pecado mortal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se peca en contra del amor a Dios? Bueno, en primer lugar, por la superstición. ¿Sí? Ahí tenemos el caso de tantos católicos que traen este negocio de la Santa Muerte, ¿verdad? ¿En qué consiste la devoción a la Santa Muerte? En la muerte. La devoción a la Santa Muerte es muerte. ¿Sí? No tiene nada que ver con la vida ni con el bien, sino con la muerte. Se peca contra el amor a Dios por la idolatría. Y no tenemos que tener otros dioses, ¿verdad? Es suficiente con que gastemos horas arreglándonos frente al espejo, ¿verdad? ¿Sí? El amarnos más a nosotros mismos, o el procurar de forma exagerada la salud, el bienestar, la comodidad, eso es idolatría. Se peca contra el amor a Dios por el sacrilegio, es decir, faltar respeto a cosas o a personas sagradas.
Y por último, se peca contra el amor a Dios por el ateísmo, por la falta de creer en Dios. Bueno, eso lo entendemos. Y esa es la primera parte del mandamiento más importante. La segunda parte del mandamiento más importante es la caridad para con los demás. Y prójimos son todos los demás, ¿sí?, a quienes hemos de amar no por ellos mismos, sino por amor a Dios. Porque es fácil decir para nosotros que amamos a Dios, porque Dios nos da cosas, Dios nos promete cosas, y Dios no nos ha hecho ningún mal, por eso se nos facilita quererlo. Pero no son así las cosas con los demás. ¿Cuántos de nosotros no exigimos que los demás sean santos para poderlos ayudar, para poderlos querer? Y por eso decía San José María Escrivá, dice: ¿de cuándo acá se ha dicho que para ser un santo se necesitan otros dos? ¿Sí? Y nosotros nos quejamos de eso ahora. Decimos, no, nosotros no vamos a ser mejores hasta que los demás. ¿Sí? Por ejemplo, sus hijos pequeños, ¿verdad? Cuando ven que el mayor no obedece en algo a su papá o a su mamá, el pequeño dice, si él o ella no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Sí? Entonces, la única forma de asegurarnos de que Dios esté con nosotros, de que Dios esté de nuestro lado o de que permanezca con nosotros, es teniendo caridad para con los demás. ¿Sí? Así, Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Entonces, y todo lo que hagamos por los demás, así lo haremos por Él. Por eso, si recuerdan este pasaje, cuando habla nuestro Señor del juicio final, y dice, los que van entrando, dice, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Y Él dice, cuando lo hicieron con cualquiera de estos más pequeños, lo hicieron conmigo. ¿Sí? Porque imagínense, ¿a quién queremos nosotros? De los demás. Pues a quien nos conviene querer, de quien esperamos algún interés, algún gusto, alguna satisfacción, ¿verdad? Especialmente en este país. Entonces, ¿cómo hemos de amar a los demás? Pues dice nuestro Señor que como a nosotros mismos, tratarlos a ellos como nos tratamos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oyeron decir que alguien anda hablando mal de sí mismo? Eso nunca lo hacemos. O con cuánto interés, con cuánto afán no buscamos justificar nuestros defectos y nuestros pecados. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con los demás? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la primera forma de caridad para con los demás? La primera forma de manifestarles a los demás que los amamos es procurando el bien de nuestras almas primero y sobre todo, viviendo en gracia, la santificación. No es mucho lo que ustedes tienen que hacer para demostrarles a los demás que los aman. Busquen todo el bien de sus almas, la gracia, la unión con Dios, la santificación, y eso ya es exageradamente mucho. ¿Sí? Es decir,
querer el bien para mí primero, y el mayor bien que nosotros tenemos es la gracia. Dios, el amor de Dios. Porque ¿cómo puedo ser yo bueno con los demás cuando soy cruel con mi propia alma? ¿Eso es imposible? ¿Sí? Entonces, si yo cuido bien de mi propia alma, yo estoy cuidando del mundo entero. Del mundo entero. No hay mayor favor que les podemos hacer a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, que vivir bien, hacer la voluntad de Dios, santificarnos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde comienza la caridad para con los demás? Comienza en el pensamiento, en la imaginación. Dice San Pablo, la caridad no piensa mal. ¿Sí? ¿Por qué dejamos entonces que los defectos de los demás, que posiblemente son menos que los nuestros, dejamos que esos defectos de los demás influyan en la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás? Busquemos solamente hacerles el bien, y mucho bien les hacemos cuando vivimos bien, cuando hablamos bien, cuando nos vestimos bien. Una falta de modestia en el vestir es una mala palabra continuada. ¿Sí? Eso es muy importante. Y la gente dice, yo no le hago mal a nadie, pero imagínense. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les hacemos bien a los demás? Pensando bien, el ejemplo, la cortesía, la magnanimidad. Porque una cosa es decir que amamos a los demás o a Dios, y otra cosa es probarlo. Y lo hemos de probar con obras solamente, no con palabras, como dice la epístola de hoy. Dice, amemos de verdad y con obras. ¿Sí? Entonces, la caridad se demuestra con las obras. Y ahí tenemos las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. ¿Sí? Por eso dice San Pablo, la caridad lo perdona todo, lo aguanta todo, todo lo cree, todo lo espera. Entonces, amemos a los demás como a nosotros mismos, procurándonos el bien, la salvación, la santificación, con el buen ejemplo, con la caballerosidad, con la cortesía, con el trabajo bien hecho, con la modestia en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces, no amamos a los demás por las buenas o malas cualidades que tengan. Eso no lo podemos hacer. Los amamos porque amamos a Dios. ¿Sí? El juicio de los demás pertenece a Dios. ¿Por qué pertenece a Dios? Porque solamente Él ve el interior de cada uno de nosotros y Él juzga nuestras intenciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los pecados contra la caridad, contra el prójimo? Simple: la duda, la sospecha y el juicio. Que todas estas cosas las ha de cubrir la caridad. Si nosotros somos caritativos con los demás, ni la duda, ni la sospecha, ni el juicio nos han de preocupar. ¿Sí? Por eso dice San Juan, ningún homicida entrará en la vida eterna. Y hacer un juicio es tomar el lugar de Dios que no nos corresponde. Además, los pecados que nosotros o defectos que vemos en los demás, posiblemente nosotros los tenemos.
Porque ustedes saben que hay un principio en psicología que consiste en que aquellas cosas que no nos gustan de los demás, no nos gustan porque las tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces, así como esperamos que Dios sea misericordioso con nosotros, no solamente al final de nuestras vidas, sino todos los días, así hemos de ser nosotros misericordiosos con los demás. Porque dice la Sagrada Escritura que habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó la misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.